Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra con mezquindad, cosecha también con mezquindad. Y el que siembra con abundancia, cosechará también con abundancia. Cada cual dé según lo que se ha propuesto en su corazón, no por tristeza o por necesidad. Dios ama al que da con gozo, y Dios puede hacer abundar toda gracia en vosotros, para que teniendo toda suficiencia en todo y siempre, abundéis para toda obra buena, según está escrito: esparció y dio a los pobres, su justicia permanecerá eternamente. El que procura semilla al sembrador y pan para alimentarlo, también os procurará la semilla y con abundancia, y hará crecer los frutos y vuestra justicia. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que tiene piedad y ayuda. Dichoso el hombre que tiene piedad y ayuda. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el hombre que tiene piedad y ayuda. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso el hombre que tiene piedad y ayuda. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor, hasta ver derrotados a sus enemigos. Dichoso el hombre que tiene piedad y ayuda. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el hombre que tiene piedad y ayuda. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro que si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, mi Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la palabra nos presenta la vida de San Lorenzo con la imagen de la siembra desde dos perspectivas complementarias. Primero presenta la siembra como un dar, y nos trae el caso que comentábamos ayer de pasada, de cuando los paganos hicieron una colecta para ayudar a los cristianos de Jerusalén que estaban en dificultades económicas. Dieron con una generosidad admirable. Y el apóstol les dice: Dios es testigo
del amor que ustedes ponen porque están dando con alegría. Y al que da con alegría, Dios lo recompensa. Ustedes recibirán más para que tengan mayor capacidad de dar. Esto implica entonces que a todo aquel que da, Dios lo bendice dándole, porque en el fondo lo que está haciendo es confiarle para que administre. Y este es el primer sentido de la siembra. Consiste en el hecho de hacerse servidor de la generosidad de Dios, testigo del amor de Dios que da. El segundo sentido aparece en el Evangelio. Ya no es dar, sino darse. Y por eso habla Jesús de la semilla que cae en tierra, pero que al mismo tiempo muere. Y este morir implica el hecho de producir nuevas semillas como ella. Aquí tenemos en esta siembra dos sentidos también. Primero es el darse uno por la entrega de su propia vida, y segundo es la producción de otras vidas, de nuevas semillas, lo que indica que esta donación no significa aniquilación, sino fecundidad. Jesús se refiere a su propia muerte. De hecho, en el contexto del Evangelio aparece que unos extranjeros vinieron preguntando por él. Y entonces, cuando le dijeron a Jesús eso, él usó estas expresiones para dar a entender esto. Cuando uno se reserva su vida para uno mismo de una manera más o menos egocéntrica, egoísta, uno se queda solo. Pero cuando uno da su vida, y no solamente cosas, entonces uno multiplica su propia vida. Con esto se refiere al hecho de que el cristiano, cuando se da, genera una comunidad de creyentes, y esa comunidad de creyentes multiplica la calidad de vida que se le dio primero. En este sentido, nosotros necesitamos, como Lorenzo, aprender a dar y a darnos. Lorenzo era ministro de la caridad en la iglesia de Roma. La tarea de él consistía en que lo que los fieles daban los domingos cuando se celebraba la Eucaristía y llevaban dones para compartir con los más necesitados, a Lorenzo le correspondía repartir esos dones que los fieles daban. Él, al mismo tiempo que repartía, era ministro de la repartición de otros que habían dado. Sin embargo, en algún momento esto se hizo visible, y el emperador, que andaba ansioso de riquezas, se enteró de que Lorenzo andaba por todas partes en la ciudad de Roma repartiendo cosas, y pensó: este tiene mucha plata.
Y cuando lo detuvieron y se dieron cuenta de que era miembro de la iglesia, entonces le pidieron que entregara los bienes de la iglesia. Que cuáles eran las riquezas de la iglesia que las necesitaban el gobierno. Y entonces Lorenzo pidió un día, y al día siguiente se le presentó al emperador con todos los pobres a los que él les repartía los víveres, y le dijo: esta es la riqueza de la iglesia. Lorenzo hablaba de lo que lo convencía a él. Aquello era su convicción. Estos pobres a quienes amamos y ayudamos son nuestra riqueza. Pero el emperador consideró que aquello era una burla y lo condenó a morir asado en una parrilla, leña por debajo, y cuando ya eso estaba bien caliente, lo amarraron y lo tiraron sobre esa parrilla. Dicen los historiadores, y yo estoy inclinado a pensar que eso fue históricamente cierto, que en un determinado momento ya Lorenzo no sentía las llamas porque se había quemado por la espalda, y entonces le dijo al emperador: ya estoy asado, puedes darme la vuelta, trinchar y comer. En el fondo, Lorenzo nos está mostrando que no solamente hay que dar, lo importante es darse. Y esta lección nos viene muy bien porque nosotros en nuestros tiempos vivimos muy afanados por nuestro tiempo. Ayer murió en Mompox un muchacho de Corozal que pocas horas antes de su muerte había escrito en su muro en Facebook: dejen de estar dando cosas, denle tiempo a la gente, que la gente necesita tiempo. Es muy frecuente que los padres de familia cometan la equivocación de creer que lo que los hijos necesitan es celular o artilugios electrónicos, y a veces incluso con el fin de tenerlos quietos, al bebecito que apenas sí aprende a manejar sus dedos, lo ponen a jugar con el celular, sin fijarse en que de pronto están automatizando a una persona. Pero así lo tienen quieto y están tranquilos y pueden dedicarse a lo que de verdad tienen que hacer, pensando equivocadamente que el hijo les hace perder tiempo. El día de mañana es muy probable que ese hijo no tenga tiempo para ellos. Nosotros necesitamos entender lo que Jesús nos dice. No basta con dar el pan, es necesario darse uno mismo. Por eso, en el Evangelio que venimos meditando los domingos, hemos visto eso, que la gente lo buscaba porque se llenó el estómago. Pero Él no es un mero proveedor, Él es el Salvador. Él no viene simplemente a calmar el hambre de pan, Él viene a saciar el anhelo de vida. Y para poder saciar ese anhelo es necesario
vivir una vida entregada, convertirnos nosotros en un pan que alimente la vida de otras personas. Bien podríamos regalar riquezas todas las que quisiéramos. Eso no sería suficiente. Me contaban hace muchos años de lo que sucedió en una comunidad cristiana en Brasil, donde el obispo y el párroco se comprometieron en una serie de obras sociales y la comunidad experimentó un progreso floreciente. Pero de pronto notaron que toda aquella comunidad había cambiado de fe, ya no eran católicos. ¿Y qué pasó? No, pues ustedes nos dieron escuela, ustedes nos dieron hospital, ustedes nos hicieron carretera, etc., pero ellos nos trajeron a Cristo. Yo soy el pan de la vida, dice el Señor. Nosotros necesitamos asimilar ese pan que comemos allí para poder entender esta vida que celebramos hoy. A Lorenzo no le gustaba la muerte. Lorenzo afrontó la muerte porque tenía el pan de vida en su existencia. Y cuando nosotros sentimos que a veces nos vendemos por un mendrugo, cuando sentimos miedo ante el qué dirán, estamos comprobando que no tenemos el pan de la vida, porque el pan de la vida sacia nuestros anhelos de vida y nos permite vivir una existencia completamente volcada, sin miedo. Eso es lo que celebramos todos los días en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, yo lo entrego por ustedes. Hagan ustedes lo mismo en recuerdo mío. Que nosotros podamos asimilar ese mensaje y convertirlo en realidad. Esto no es lo mismo que salir a repartir mercados. Está bien que lo hagamos, es necesario que lo hagamos, pero no es suficiente que hagamos eso. Es necesario que aprendamos a darnos nosotros mismos. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora